Hola a todos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en nuestro curso de Nutrición Deportiva Aplicada 1 y continuamos en esta semana en la unidad 3 siempre, pero en esta semana número 6 vamos a hablar sobre la planificación de la alimentación del atleta. Para desarrollar el plan nutricional de los atletas tenemos que tomar en cuenta varios factores. El primero de ellos es que el plan nutricional debe incluir planes específicos tanto para los días de entreno y competencia, así como los días de recuperación o los días de descanso. Es crucial que incorporemos planes para la alimentación, hidratación y la recuperación que el atleta pueda seguir día a día, no poniéndole alimentos que están fuera de su alcance, sino siempre en el contexto de su realidad para que el atleta sea capaz de seguirlo. Es importante diseñar un protocolo de alimentación pre, durante y después de las sesiones de entreno, que es lo del timing, que eso también ya lo abordamos en el curso anterior. Y el mejor plan nutricional va a ir más allá de los gramos de proteína, carbohidratos y grasas que nosotros calculamos, porque es el plan que pone todos los elementos en conjunto y hace que encaje con el estilo de vida del atleta. Como por ejemplo, si el atleta acostumbra a comer fuera, lo tenemos que tomar en cuenta, si le van a cocinar o si cocina también. También así las preferencias y los gustos alimentarios también los tomamos en consideración. Y todos esos factores los ponemos en conjunto para poder desarrollar el plan nutricional ideal del atleta que estamos atendiendo. Para poder desarrollar un plan nutricional de un atleta, contamos con diferentes herramientas. Una de ellas es la tabla de composición de alimentos. Estas tablas tienen como objetivo principal evaluar la ingesta de nutrientes de los alimentos o grupos de alimentos consumidos por una persona. Es importante que tratemos de utilizar tablas de la región para que podamos encontrar los alimentos locales. Para nosotros tenemos la ventaja que tenemos la tabla de composición de alimentos del INCAP y ellos tienen dos softwares. Uno que es el TCA, donde uno viene e ingresa los alimentos por 100 gramos. La limitante de esto es que ahí, si nosotros no sabemos el peso del alimento, entonces va a ser bien difícil poder ingresar la cantidad del alimento consumido porque no hay porciones estándar como tazas, medias tazas, unidades, sino hay que ingresar los gramos del alimento y si no lo pesamos va a ser bien difícil poder obtener el resultado. El INCAP también desarrolló un software donde ahí incorporó la tabla de composición de alimentos que se llama NutriINCAP y ahí lo que hace es que ya se puede evaluar un día de un registro de alimentos de un atleta, por ejemplo, o si nosotros estamos a cargo de un servicio de alimentación de un atleta, si pesamos los alimentos de un día, nosotros podemos ingresarlo de un día completo. No como anteriormente se hacía, que se iba calculando alimento o preparación por preparación y después se va sumando y después se saca el total. Y eso se podía meter en hojas de Excel, pero ahora ya está este programa. Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo porque, como les decía, hay que comprar la licencia. Entonces, eh, lo único que pude ver en la ficha técnica es que se mira bastante amigable. No estoy segura si hay que ingresar gramos o unidades de medidas caseras, si se puede ingresar uno o ambos. Y otra cosa interesante de este software es que uno puede incorporar otras tablas de composición de alimentos para enriquecer la base de datos, que eso también es muy interesante. Luego, cuando nosotros ya tenemos el análisis, dependiendo del software que utilicemos, digamos que querramos utilizar este y para que sea más real al consumo de alimentos locales, vamos a poder determinar carencias o excesos de la alimentación. Podemos también hacer estudios sobre la calidad de la dieta, pero también nos puede servir para lo que nosotros quisiéramos, como elaborar planes de alimentación o menús individuales para distintos ya sea individuales o para grupos de atletas. Entonces, podemos aprovechar este recurso. Sin embargo, como les comento, yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Y no sé si alguno de ustedes ya lo tiene o lo está utilizando.
pero sí suena bastante interesante poderlo obtener. Entonces, en esta tabla de composición de alimentos se incluyen 22 grupos de alimentos, donde está desde leche, huevos, los diferentes tipos de carnes, embutidos, mariscos, hay hasta postres, llegando hasta el número 22, donde están los condimentos. Luego, cuando nosotros ingresamos al alimento, lo que vamos a obtener son los componentes o los nutrientes. Vamos a obtener la cantidad de agua, la energía, proteína, carbohidrato, fibra. También vamos a tener las grasas desglosadas en grasas totales, grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, colesterol. Algunos minerales como calcio, hierro y fósforo, que en el deporte son muy importantes. También magnesio, sodio, potasio, zinc y las vitaminas, la mayoría del complejo B. Entre otros nutrientes. Entonces nos puede servir para evaluar, digamos, si nosotros estamos pensando que el atleta está consumiendo algún nutriente con deficiencia o en exceso también, por ejemplo, exceso de grasa saturada o algo así. Nosotros podemos ingresar el alimento, y si tenemos el diario o registro de alimentos de algún día, lo podemos hacer. La limitante también está en que nosotros tendríamos que ingresar alimento por alimento y como que ir sumando los valores que nos da el software. No nos integra una serie de alimentos para poder hacer el cálculo, por ejemplo, de un día. Entonces así es una limitante. Pero si nosotros tuviéramos duda de si algún alimento le aportaría una buena cantidad de fibra, por ejemplo, nosotros lo podemos buscar en el software y entonces ya con esto ya podemos saber qué cantidad de un nutriente específico le estamos aportando al atleta. Eso podría ser una forma de utilizar estas tablas. El sistema de listas de intercambio es algo que ustedes ya conocen y muy probablemente están utilizando para poder incluso hacer los cálculos de los planes de alimentación de los pacientes o atletas que ya atienden. Es solo como un recordatorio, es un sistema de intercambio que agrupa los alimentos por su contenido de nutrientes, y con esto hace posible que nosotros podamos diseñar, asimismo que un atleta pueda seguir una dieta que provea las cantidades deseadas de macronutrientes de acuerdo a las calorías que necesita el individuo. Con esto el atleta también puede adaptar su alimentación tanto a sus costumbres como a la disponibilidad de alimentos, ya que muchas veces nosotros damos solo los menús porque nosotros diseñamos el menú a raíz de el cálculo de las porciones que la persona o el atleta tiene derecho a comer al día, pero no le decimos de dónde sale el menú. Entonces a veces se confunden y no, digamos, si no tienen algo que tienen en el menú, no saben por qué intercambiarlo. Entonces, a mí en lo personal siempre me gusta explicarles cuántas porciones de cada grupo de alimentos tienen derecho a comer al día y todo el sistema de listas de intercambio para que ellos en algún momento, si el menú más que nada lo uso para que ellos tengan ideas de preparaciones, pero sí le doy mucha importancia a este listado, aunque hay personas o atletas que no lo entienden y les cuesta mucho y prefieren tener, aunque vayan al supermercado y tengan que comprar lo que dice exactamente el menú, prefieren hacerlo de esta manera, pero en su mayoría yo no he tenido ningún problema con que los atletas entiendan esto de las listas de intercambio, aunque en cada consulta se vuelve a recalcar o se vuelve a explicar si es que algo no quedó claro o se le pregunta al atleta que le explique a uno qué es lo que está comiendo y uno lo compara con lo que uno le dejó y entonces ahí uno puede hacer los ajustes o volverle a explicar al atleta. Con estas listas de intercambio, lo interesante es que se utilizan porciones estandarizadas y esas porciones estandarizadas definen los tamaños de los alimentos intercambiables con pesos y medidas, sobre todo medidas caseras. Cada uno de los alimentos de las diferentes listas va a tener un contenido similar de carbohidratos, proteína, grasa y energía. Y hay que estar actualizando las listas porque siempre, incluso uno puede desarrollar sus propias listas utilizando las tablas de composición de alimentos, uno pesando la comida,
Uno podría hacerlo para hacerlo más exacto, pero ya hay muchas herramientas de listas de intercambio que uno podría utilizar y irlas adaptando a las necesidades que uno tiene. Entonces este es un sistema que lo usamos ya sea para diseñar el menú del atleta o para, con base en esto, darle de esta forma el plan de alimentación y explicárselo para que el atleta pueda entender qué es lo que debe de comer en el día y cuánto de qué cantidad o cuántas porciones de cada grupo de alimentos tiene derecho a comer en el día o debería de estar comiendo en el día. Estos son los valores de calorías y macronutrientes que nosotros utilizamos en CDAG Comité Olímpico, que es adaptado de este autor, donde dividimos los lácteos en lácteos normales o enteros o lácteos descremados, el grupo de fruta, los vegetales, los cereales, las carnes que están divididas en magra, semimagra, alta en grasa, el grupo de las grasas y los azúcares. Ustedes también pueden encontrar otras referencias e ir adaptándolo porque en algunos hasta se incluyen más tipos de leches o en otros se incluyen más tipos de carnes. Yo por ejemplo estaba buscando ahora y vi que en la universidad de, no sé, no recuerdo si en una tesis de la Universidad de Landívar o de la San Carlos se hizo unas listas de intercambio adaptadas para pacientes veganos. Entonces todo ese tipo de herramientas uno las puede ir desarrollando para que al momento de que nosotros tengamos la oportunidad de atender diferentes poblaciones, como en este caso atletas veganos, uno ya tenga una idea de cómo poderle brindar esta asesoría nutricional a través de este sistema de listas de intercambio. Entonces este es el que nosotros usamos y estas listas de intercambio, bueno, estos son los valores para nosotros poder calcular las porciones que va a tener derecho el atleta y ahorita les voy a mostrar cuál es la lista de intercambios que se usa en el Comité Olímpico y CDAG. Estas son las listas de intercambio que les damos a los atletas y aquí es como un pequeño cuadrito porque a veces cuando uno también les da mucha información y si el atleta trata de buscar las porciones de los alimentos y tiene demasiada información, tal vez sí le va a dar un poquito de pereza buscarlo, pero si lo tiene solo en una hoja plasmado, tal vez es un poquito más fácil. Y aquí tal vez lo que me parece importante es que cuando ustedes elaboren o ya tengan sus listas de intercambio, tal vez puedan agregar la cantidad de nutrientes que tiene, porque eso también, por ejemplo, sirve bastante, sobre todo con las galletas o en el grupo de los cereales, cuando uno les explica que tienen que tener cierta cantidad de calorías, de carbohidratos, de grasa, incluso la cantidad de azúcar, la cantidad que tiene que ser, para, porque uno le puede dar ideas de marcas, pero como hay tantas marcas en el mercado, entonces por lo menos si no están las marcas que uno les mencionó, si ellos encuentran otra, que lean la etiqueta nutricional y que verifiquen las cantidades de los nutrientes que tiene ese alimento, por ejemplo, si fuera una barrita de granola, y entonces que lo comparen con lo que le debería aportar y si más o menos se acerca, entonces ya lo pueden utilizar. Aquí, si se dan cuenta en los cereales, yo por lo personal tengo marcados estos como en rojo, el elote, la papa, la yuca, el camote, el huicó y la arveja, solo porque en los vegetales les doy un poquito más libertad a los atletas que consuman mayor cantidad sin tenerlo que medir tanto. Pero como en Guatemala se considera muchas veces estos que están en rojo como vegetales, solo para que tomen en cuenta que en el caso de esos alimentos los tienen que considerar como en el grupo de cereales. Con las carnes, aquí no está dividido con carnes magras o semimagras, sino que están todas revueltas acá, pero siempre se les recalca que sean carnes magras, quesos bajos en grasa, los huevos si pueden utilizar, si van a comerse 3 huevos, que no se coman las 3 yemas, ¿verdad? Y ese tipo
de recomendaciones, pero tal vez lo más importante que sí les diría que deberían de incluir ustedes en sus listas es la información nutricional y hacerlo lo más conciso posible para que la persona o el atleta tenga una tablita de fácil acceso y que ahí estén agrupados la mayor parte de alimentos. Si se dan cuenta en esta lista hay una diferencia porque se consideraba media taza de arroz cocido, una porción de cereal, pero evaluando las referencias de Estados Unidos, sobre todo, ahí se considera una porción de arroz, un tercio, una porción de cereal, un tercio de taza de arroz, blanco o integral. Entonces, esto todavía se podría corroborar, uno podría pesar el arroz, un tercio de taza o media taza de arroz y meterlo en la lista de composición de alimentos, por ejemplo, del INCAP y verificar que sí sea un tercio de taza de arroz y en cualquier cosita que uno tenga duda, uno podría hacer este análisis si quisiera. Entonces, esta es básicamente la que nosotros usamos y ustedes pueden, esto es un programa en Excel. Ustedes pueden hacer sus programas para que sea más sistematizado y más fácil a la hora de elaborar el plan de alimentación de la persona y ya después podérselo mandar por correo, imprimírselo y dárselo de una forma fácil. Ahora es muy adecuado mandárselo incluso por correo, por WhatsApp, para que lo tenga siempre a la mano, aparte de dárselo impreso, porque entonces así cualquier cosa, si tiene alguna duda, tiene un fácil acceso para poderlo ver y tenerlo a la mano en cualquier momento. Entonces a los atletas les damos un cuadrito que está cabal a la par de la tabla de las listas de intercambio, donde está la distribución de las porciones por tiempo de comida y el total de porciones al día. Luego con este cuadrito ya les damos un ejemplo de menú, un patrón de menú y en algunas ocasiones un menú completo. Entonces ya con las porciones que se calcularon de cada grupo de alimentos, este es un ejemplo de menú. Esta era de un atleta de taekwondo que está restringida la alimentación porque tenía que bajar de peso. Entonces aquí en estos ejemplos de menú que se le dan a los atletas ahí con nosotros, les ponemos en este también el número de porciones, la distribución de estas porciones por tiempo de comida, pero con los ejemplos de qué podría consumir en cada tiempo de comida, para que tenga algunas otras ideas si es que no le vamos a dar un menú de una semana o 2 semanas. Pero con este sistema los atletas han entendido bastante bien y todo depende cómo ustedes te pueden preguntar incluso a la persona o al atleta qué se le haría más fácil, pero yo siempre les recomiendo que les traten de explicar el sistema de listas de intercambio para que ellos en cualquier momento, si ellos no tuvieran acceso a algo que está en el menú, ellos pudieran saber qué es lo que pueden comer en lugar de lo que está planteado en el menú. Entonces, esto es como una forma de como nosotros trabajamos en el CAG Comité Olímpico, pero cada quien tiene que desarrollar su sistema y sus herramientas, hacerlas coloridas, tener... este solo es el ejemplo de menú, pero en el formato que se les da, si tienen algunas imágenes, tiene su nombre, las calorías que aporta, incluso abajo hay notas donde uno puede poner los suplementos que se le van a dejar. En este caso, la alimentación alrededor del entreno era el almuerzo y la refacción post-entreno. El almuerzo era el preentreno y esta refacción es el post-entreno. Entonces, de esa forma uno también puede ir incluyendo el timing de los alimentos que les vamos a dar. También si se dan cuenta en la cena, aquí se le incluyó el vaso de leche descremada antes de dormir para la recuperación. Entonces es como de ir incorporando todas las herramientas y todas las estrategias nutricionales que hemos aprendido a lo largo de la clase, de los cursos, y adaptarlo a estos sistemas que son los sistemas actuales que hay
para diferentes tipos de poblaciones, para diabéticos, para pacientes incluso renales, para pacientes que tienen problemas del corazón. Nosotros tenemos que adaptarlo a la realidad de los atletas y hacerlo un poquito más llamativo para que ellos puedan tener eh, una mayor disponibilidad de realizar el plan de alimentación, ya que si es más llamativo para ellos tal vez va a ser más fácil seguirlo y acoplarse al mismo. Nosotros junto con el plan nutricional también podemos agregar algunas recomendaciones adicionales para que el atleta lo tenga presente y pueda seleccionar de una mejor manera los alimentos que come. Y aquí, por ejemplo, estos son solo ideas, pero ustedes pueden agregar las que ustedes consideren importantes. Una es que deberíamos de poner al atleta que tiene que disfrutar comer todos los días alimentos nutritivos, haciéndolo de una forma positiva, para que incluya el consumo de vegetales y frutas, los granos que sean integrales o enteros, y que consuma leches o productos lácteos que sean en su mayoría descremados o reducidos en grasa, que consuma legumbres, que también son fuente importante de proteína, grasas grasas saludables como nueces, semillas, el pescado, que coma huevos, pollo, carne y que en su mayoría sean magros. También que elija preparar alimentos o bebidas con grasa no saturada, como aceites vegetales en lugar de grasa saturada como mantequilla, crema, aceite de coco, que no consuma una gran cantidad de sal solo para mantener una vida saludable. Y si se usa sal, que sea una sal yodada, que se prepare con poca o nada azúcar, que en su mayoría escoja alimentos enteros o menos procesados, que el agua pura sea su primera opción sobre otras bebidas azucaradas y que compre, prepare o cocine y almacene la comida de manera que se preserve y sea apta y segura para comer. Estas son solo algunas ideas y pueden uno poner muchas otras más, pero también uno lo puede incluir dentro del menú o el plan de alimentación que uno le proporciona al atleta. ¿Cuáles van a ser las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la planificación de la alimentación del atleta? Primero, el plan nutricional del atleta va a derivarse de la evaluación inicial que le realicemos al mismo. Y en esta evaluación es donde vamos a ver o tener la evaluación clínica del atleta, la evaluación del estado nutricional y composición corporal, la evaluación bioquímica, dietética, de los hábitos de alimentación, de las costumbres que el atleta tiene en cuanto a las comidas que realiza, el tipo de alimentos que consume, el acceso que tiene a ciertos alimentos o no, así como el conocimiento que nosotros tenemos que tener detallado del plan de entrenamiento y los objetivos de este plan de entrenamiento de acuerdo a las competencias a lo largo del macrociclo y la competencia fundamental que vaya a tener el atleta. Entonces nosotros tenemos que poner todos estos aspectos en conjunto para poder establecer cómo va a ser el plan nutricional que le vamos a brindar al atleta. Y con base en la evaluación inicial, nosotros vamos a plantear los objetivos del plan nutricional. Luego que nosotros planteemos los objetivos del plan nutricional, tenemos que calcular las necesidades energéticas y tanto de macronutrientes y micronutrientes. Y de esto nosotros ya dimos las generalidades y las especificaciones de cómo poder calcular estas necesidades energéticas y también cuáles son las recomendaciones de macronutrientes y de energía de los diferentes tipos de deporte. Luego de hacer este cálculo, nosotros tenemos que desarrollar poner como que todos esos números ya traducidos a comida y desarrollar el plan nutricional utilizando las herramientas que vimos en esta clase
como las tablas de composición de alimentos o las listas de intercambio, y desarrollar un menú donde podamos darle ideas al atleta de qué es lo que él debería de comer. Este plan nutricional debe variar a lo largo de la semana según las necesidades específicas del plan de entrenamiento. Uno podría hacer un promedio y darle el mismo plan al atleta todos los días. Sin embargo, ya vimos lo adecuado que es periodizar el plan nutricional de acuerdo al plan de entrenamiento, para que en los momentos donde el atleta tiene cargas bajas de entrenamiento, no le estemos dando un incremento de calorías que no son necesarias y que a la larga no podría no beneficiarle para, por ejemplo, mejorar su composición corporal. También, digamos, si va a ser un día de una carga alta de entrenamiento, también nosotros podemos jugar con la cantidad de carbohidratos que le vamos a dar, para también ayudar a mejorar las adaptaciones al entrenamiento, mejorar la disponibilidad de energía, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que poner en conjunto y ya plasmarlo a algo práctico que el atleta vaya a entender y que él pueda seguir, porque eso también es bien importante. Tenemos que evaluar la adherencia que tiene el atleta al plan que nosotros le brindamos, porque si no, nosotros tenemos que buscar otra manera que podamos lograr que el atleta pueda cumplir con el plan que nosotros establecimos. Este plan también debe incluir lo que son los horarios, las cantidades de alimentos por tiempo de comida, el timing alrededor del entreno y el plan de hidratación, y si en caso fuera necesario, también tenemos que brindar en todo en este plan, el plan de suplementación, de acuerdo a las necesidades del deporte y las necesidades específicas que tenga el atleta. Si es que fuera algo que se requiere, nosotros también tenemos que hacer esto, y también tenemos ya bastante conocimiento, ya tenemos las bases de qué suplementos de acuerdo al deporte que practica el atleta o las necesidades del entrenamiento podríamos brindarle. Entonces, ustedes prácticamente ya son expertos en hacer planes de alimentación. Esto era solo como un recordatorio, y para que ustedes sepan que la forma como se da también a los atletas es usando este tipo de herramientas, y algunas sugerencias que yo les he dado de acuerdo a mi experiencia personal, pero ustedes son libres de escoger la forma como quisieran brindar esta asesoría y este plan a sus atletas. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a ver lo que es la hidratación, y cómo tenemos que desarrollar el plan de hidratación adecuado para el atleta. Y vamos ya teniendo todos los elementos para poder brindar un plan completo nutricional que sea específico para el atleta que estamos atendiendo y para el deporte que él mismo está practicando.